Hola a todos, soy Blute y os doy la bienvenida a este nuevo vídeo. Hasta el momento habíamos visto la estructura de mercados para saber cómo se mueven los mercados, los intervinientes del mercado para saber quién mueve el mercado, soportes y resistencias para saber dónde están los niveles de referencia de los mercados y hoy toca algo de psicotrading. Si estás empezando en el mundo del trading, probablemente el psicotrading piense que es una cerrada y que te pilla muy lejos. Pero si has dado tus primeros pasos en cuenta real, muchos de los temas que vamos a tocar en este pequeño vídeo pues te sonarán. Y asimismo también te sonará este libro, Trading en la zona de Mark Douglas, que he tomado como guía para hacer este vídeo. A todos nos ha pasado que llevamos una racha buena y de repente pues hacemos una operación mala. Seguimos operando y encadenamos una segunda mala. Y cuando llegamos a la tercera empiezan a aparecer los temores, los miedos, y dudamos si hacerla, si no hacerla, y normalmente la dejamos pasar. Y esa es la operación que llega al objetivo, a nuestro take profit. Bueno, de cómo evitar esos miedos, esas dudas y estas vacilaciones va este vídeo. Así que en el vídeo de hoy, los 5 principios básicos de trading en la zona. Sin duda, este es el vídeo más importante de los vídeos de formación que hemos hecho hasta el momento, ya que en este vídeo se trata de cómo enfrentar a tu peor enemigo, que no es otro que tú mismo. Como se ha comentado en la presentación, he cogido el libro de Trading en la zona de Mark Douglas como guía para hacer este vídeo. En su preámbulo, Mark Douglas nos propone estos 5 principios. 1. El análisis no es la solución. 2. El estado mental. 3. Aceptar la incertidumbre, la probabilidad. 4. La creencia de que piensas en probabilidades. Y 5. Integrar la probabilidad en tu pensamiento. Y ahora vamos a desglosar cada uno de estos principios y verlo un poco más en detalle. A todos nos ha pasado, sobre todo al principio, que empezamos con un sistema de trading que sobre el papel es ganador y cuando pasamos a real, pues resulta que es netamente perdedor. Y de ahí empezamos a buscar nuestro santo grial, que se le añade un RSI, un estocástico, un cruce de medias y formulamos un nuevo sistema con la creencia de que este va a funcionar. Y entramos en este círculo vicioso. Por el contrario, otras veces, pues decidimos que no estamos suficientemente formados, que aún sabemos poco y buscamos otra línea de investigación. Así que llegamos y buscamos otra forma de analizar el mercado y buscamos cosas como el order flow, los patrones armónicos o cómo operar con noticias o simplemente buscamos otro indicador, etcétera. Pero lo que nos dice Mark Douglas y cualquier trader que lleve mucho tiempo en el mercado y que sea un trader profesional es que un buen trader no implica ser un buen analista técnico o fundamental. Es decir, la solución no está en el análisis, saber más de análisis técnico o de análisis fundamental. 2. El estado mental. Establecer un marco mental adecuado para operar es vital. Es decir, crear una rutina incluso mucho antes de sentarse a la pantalla es lo adecuado. ¿Cómo podemos crear esta rutina? Pues lo primero que tenemos que hacer, o por lo menos lo que yo hago en mi caso, es ver las noticias que van a afectar a la volatilidad, consultar gráficos, ya pueden ser diarios, horarios, semanales, mensuales, darle un repaso rápido, ver los niveles relevantes para la sesión, dónde están los pivot point, dónde están los niveles de Fibonacci. Bueno, ahí entra un poco vuestro sistema. Como humanos, la razón y la lógica no siempre rigen nuestras decisiones. Y si a esto añadimos el dinero, pues los humanos podemos elevar nuestra idiotez hasta el infinito y más allá. Por lo tanto, un estado mental adecuado a la hora de sentarnos a operar es fundamental. La probabilidad. Aceptar la incertidumbre. Vamos a suponer que somos traders profesionales y como tal tenemos definido nuestro plan de trading objetivamente, es decir, sabemos identificar el punto de entrada, el stop y el objetivo.
cuando aparece la oportunidad. También sabemos detectar una falsa oportunidad, es decir, se ha formado un doble techo en time frame de 5 minutos y nos preguntamos, ¿se da en una zona de máximos o mínimos intradía? ¿Se da en una zona relevante? ¿Se da en un horario de negociación europeo o americano? ¿Se da a favor o en contra de la tendencia principal? Y con todo ello nos enfrentamos al mercado, a la incertidumbre, porque nadie sabe lo que va a hacer el mercado. Y por nuestro lado lo único que podemos controlar es el riesgo. Resumiendo, que cuando tomamos una operación tenemos que aceptar el riesgo y por lo tanto que podemos perder lo que estamos poniendo encima de la mesa. Como traders debemos interiorizar que el resultado de una operación es completamente aleatorio, así que tenemos que aceptar la pérdida potencial. El trader no adivina el futuro, sino que se mueve en un marco mental en el que aprovechamos una ventaja, es decir, una probabilidad, ya que ante nuestros ojos aparece un escenario favorable. Y a la vez aceptamos la probabilidad de que esta operación se mueva en nuestra contra. Vale, estos dos conceptos son difíciles de asimilar, o por lo menos en mi caso son difíciles de asimilar, es decir, que tenemos una ventaja y que tenemos grandes posibilidades de ganar la operación y a su vez aceptar que la podemos perder porque en el mercado puede ocurrir cualquier cosa es algo que es necesario interiorizar. 4. Y esto viene muy ligado. La creencia de que piensas en probabilidades. Tenemos un sistema por lo que somos capaces de identificar objetivamente una oportunidad. Ello no quiere decir que vaya a ser positiva la operación que realices, pero muchas veces nos pasa que estamos operando y después de una racha negativa somos incapaces de tomar la siguiente operación, vacilamos y es necesario recordar que el futuro resultado no tiene nada que ver con el resultado de la última operación, incluso de las últimas 5 y ya si me pones de las últimas 10. Y en ocasiones, sobre todo, veo a los traders noveles cómo promedian sus entradas o desplazan su stop. Y esto no es ni más ni menos que la no aceptación de las pérdidas de tu sistema. Tu sistema tiene una base matemática, ¿vale? Una probabilidad. Y las pérdidas están integradas dentro de tu sistema. Y si tu sistema dice que es ganador, tienes que hacer todas las operaciones, porque si no haces todas las operaciones probablemente solo hagas las malas. Luego, tienes que seguir a pie juntillas tu sistema. ¿Y por qué nos pasa esto? Porque aunque nosotros pensamos y creemos que pensamos en probabilidades, en realidad no lo estamos haciendo. Por eso es importante recordar que las pérdidas están computadas en tu sistema y son parte inherente a él. 5. Integrar la probabilidad en tu pensamiento. Ya sabemos lo importante que es la probabilidad en nuestro pensamiento. Y un ejercicio rápido para hacer esto puede ser tomar 100 operaciones con un sistema que tengas claramente definido, con unas reglas claras de entradas, salidas, stop y take profit, y hacer 100 operaciones. Sin cambiar las reglas, hacerlas mecánicamente y ver lo que pasa. Empieza a pensar en probabilidades y a interiorizar este pensamiento. Porque recuerda, una cosa es pensarlo, otra hacerlo y otra, más difícil todavía, interiorizarlo. Porque como personas humanas no hemos sido programadas para pensar en probabilidades. Y quizás esto es lo más difícil a nivel de psicotrading. Como reflexión final. Piensa que tienes 10 canicas, 7 azules y 3 rojas. Las metes en una bolsa y antes de extraer la canica no podemos saber el color, porque no podemos adivinar el futuro. Coges de la bolsa una canica y te sale roja. La vuelves a poner en la bolsa. Remueves, coges de nuevo la canica y te vuelve a salir roja. Y repites esta operación y otra vez roja. Lo único que podemos saber con certeza es que si hacemos este ejercicio 100 veces, al final estaremos en un porcentaje muy cercano al 70% de las ocasiones que hemos quitado una bola azul y en un 30% hemos quitado una bola roja, ¿vale? Porque estas son las probabilidades que hay dentro de la bolsa. Como traders, si hacemos 3 operaciones negativas o incluso 6,
tenemos la tentación de cambiar algo en nuestro sistema, sobre todo cuando estamos empezando. Es decir, no dejamos que el sistema se exprese. Nos saltamos nuestro propio sistema, lo saboteamos. Por ello debemos ayudar a nuestra mente a integrar el hecho de que no podemos adivinar el resultado de una operación, más allá de que esta operación tenga una alta probabilidad. Y así, una vez más, llegamos al final. Como siempre os digo, espero que este vídeo os ayude a mejorar en vuestra operativa, que podáis aplicar los conceptos que hemos visto, y gracias una vez más por vuestros likes, comentarios, y no olvidéis suscribiros para estar al tanto de los últimos vídeos que semana a semana voy publicando. Un saludo y buen trading.